Buenas noches, bienvenidos a RM. Estamos, por supuesto, en estos primeros días de confinamiento. En principio, este lunes y martes feriado. Vamos a ver qué pasa durante la semana laboral. Y como saben, y los tenemos a muchos de ustedes acostumbrados, arrancamos este programa con más preguntas que respuestas. Y hoy nos preguntábamos cuánta de su credibilidad se está jugando el presidente Alberto Fernández con esta decisión que tomó de este confinamiento de 9 días. Algunos decíamos, es la bala de plata, no le queda más margen. Javier Calvo, no me cree que el lunes 31 ¿es? Lunes 31 va a haber clases, se va a abrir el confinamiento y después se harán confinamientos abiertos, cerrados. Vos no me crees, Patricia Bullrich tampoco, de quien vamos a estar hablando hoy. La apuesta era que si el 31 efectivamente se levantaba el confinamiento, iba a estar sentada acá donde ahora está Víctor Santamaría, secretario general de SUTER. Vamos a estar hablando con él sobre el nuevo rol que le dieron a los encargados de departamentos, entre otras cosas, que tienen que controlar si hay o no reuniones dentro y contagian. Así que ahora un ratito vamos a estar hablando. Víctor, gracias por haber venido. Gracias. Te puedes sacar por la invitación. El barbijo porque tenemos nuestro aparatito que nos mide. La alerta de alarmas. Exactamente, la alerta. A ver, nos preguntamos cuánta de la credibilidad se está jugando Alberto Fernández en esto. Y creo que tiene que ver con 3 variables. ¿Por qué digo, más allá de la chicana con mi compañero, que efectivamente el 31 va a haber clases en la Ciudad de Buenos Aires, se va a levantar la mayor parte de las restricciones? Porque parte de la decisión tuvo que ver con la credibilidad. Mucha gente dejó de creerle a Alberto Fernández y mucha gente hizo hincapié y ancló en esta idea que tuvimos la cuarentena más larga del mundo, que fueron 8 meses, aunque en realidad, lo que se fue prorrogando fueron los decretos con distintas aperturas, que no hubo 8 meses de confinamiento estricto, pero muchos dicen no le creo nada. Muchos creen, como Javier, que el 31 va a haber un nuevo decreto que va a seguir prorrogando la situación y que de ninguna manera esto se termina, porque ya se empezaron a escuchar voces cercanas al propio Alberto Fernández diciendo con 9 días no hacemos nada. La segunda situación, ¿por qué creo entonces que sí? Porque le puso un principio y un fin. Le puso una fecha de inicio y una fecha de final, cosa que no habíamos tenido antes. Y no la ató a cómo la curva va a bajar o va a subir o se va a mantener o qué va a pasar con la ocupación de terapias intensivas. Dijo, es hasta el 31. Fue la primera vez que no estaba directamente relacionado con lo que pudiese pasar con el nivel de contagios, aunque muchos epidemiólogos dicen que con 9 días no alcanza. El segundo tema de cuánto se está jugando de la credibilidad de Alberto Fernández, un montón con esta decisión. Tiene que ver con el cumplimiento de las restricciones. ¿Con qué nivel de cumplimiento tienen las restricciones? ¿Por qué? Porque es la palabra del presidente. En última instancia, independientemente de quién tenga que hacer cumplir esas restricciones en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es el presidente que dice estas son las restricciones. ¿Las van a cumplir? Hay agoreros por ahí diciendo tienen que salir igual, a mí no me importa. No estamos hablando, por favor, no estamos hablando del que tiene que salir a trabajar. No estamos hablando del que tiene que traer la plata a su casa. Estamos hablando de esta irresponsabilidad caprichosa, casi infantil, de la a mí no me van a encerrar, no se van a meter con mis libertades. Yo no creo que se estén metiendo con las libertades de nadie. Creo que lo que están haciendo realmente, frente al hecho de que no hay vacunas, y ahora lo vamos a hablar, la única alternativa es cortar la circulación del virus. De hecho, se pusieron de acuerdo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y el propio presidente de la Nación, cuando hace tiempo largo no se ponían de acuerdo y se veían las caras en la Corte Suprema de Justicia. Y la tercera tiene que ver, por supuesto, con las vacunas. Hoy vamos a estar contándote las vacunas que llegan. En este momento están llegando nuevas vacunas. No sé si alcanzan, no sé si cumplen con las expectativas. Realmente los números parecen mucho más chicos de los que se habían anunciado en su momento. Pero las vacunas tienen que llegar. Y a esto déjenme sumarle un hecho del que vamos a estar hablando y que se produjo en este programa también. Que para no perder su credibilidad y para poder respondernos esto de cuánto se está jugando Alberto Fernández en su palabra y en el valor y en no debilitarse como presidente de la Nación, algunos dirán no debilitarse más todavía como presidente de la Nación, urge que el gobierno aclare qué pasó con el acuerdo con Pfizer.
No puede ser que cada uno tenga una versión diferente. Y no puede ser que la presidenta del PRO, la presidenta del principal partido de la oposición, denuncie abiertamente, desconozco, y vamos a saberlo porque va a haber una contradenuncia que hizo, o una denuncia que le hace el presidente de la Nación por daños y perjuicios, pero dice abiertamente que no se llegó a un acuerdo con Pfizer porque hubo una negociación del gobierno argentino. Acá dijo de Ginés González García, ¿no? Lo puso en cabeza de quien fuese... Habló de negocio. De negocio, ¿no? No quiso hablar de negociado, pero quiso hablar de... pero habló de negocio y de que la idea era abrazarse a uno de los laboratorios y hacer caer cualquier otro que pudiese interferir en lo que era un negocio redondo, que terminó no siéndolo porque esa vacuna no terminó dando los resultados que se esperaban y mucho menos llegando en las cantidades que se esperaban. Urge que haya una explicación. Es hoy, no lo sé, mañana no lo sé, es en la justicia probablemente. Hoy habló Ginés González García, el exministro, dio alguna explicación, no creo que sea en los medios, creo que tiene que ser en la justicia, hay una causa y se tiene que explicar y se tiene que dilucidar. Hubo un negociado por el cual hoy no está, ¿cuánto? El 20, 30% de la población, hoy estamos en un 19%, se supone que hubiésemos llegado a un 35, casi 40% de la población vacunada, inoculada. Podríamos estar saliendo de esta pandemia y no lo hicimos porque alguien se engolosinó con un negocio, con plata. Bueno, si esto no fue así, la justicia lo tiene que aclarar, lo tiene que citar a Ginés, y Ginés tiene que dar las explicaciones pertinentes, y si esto fue así, tiene que juzgarlo como corresponde, pero no puede quedar a criterio de cada uno. Y ya no es a criterio de cada uno donde en un off Patricia Bullrich te dice lo que ella piensa que efectivamente es esto. Lo dice públicamente. Y el presidente de la Nación pone un abogado, más conocido por ser abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, un hombre muy polémico, creo que lo vamos a tener acá en breve, para hacer acciones civiles contra Patricia Bullrich. Insisto, ¿cuánto se está jugando el presidente? Un montón, mucho más que las elecciones. Creía que la verdad que antes creía que las elecciones, creo que el ejemplo de Chile te demuestra que con vacunar no alcanza. Se está jugando un montón. ¿El 31 va a prorrogar este confinamiento? Javi Calvo. Mirá, yo no creo ni le descreo al presidente. Me parece que lo que está pasando es que el equipo de asesores del presidente le está advirtiendo que tal vez no alcanza con esta semana. Están queriendo, como siempre, ver las curvas de, sobre todo de jueves y viernes. El viernes el presidente debería decidir si el domingo es el último día de este confinamiento especial. Yo me resisto a decir que es fase 1, no por una conveniencia del relato oficialista, porque no me importa un bledo el relato oficialista, sino porque efectivamente hay en el menú del gobierno un ítem, una hipótesis de que si esto no mejora y empeora, vayamos a una fase 1, como la del 20 de marzo del año pasado. Entonces, esto, en donde vemos la Panamericana llena de gente, con autos, donde vemos gente paseando, esto no es fase 1 todavía. Entonces, lo que le dicen, por eso digo, no es simplemente mi parecer, para nada, es información que circula en el gobierno, es que el comité de expertos, algunos miembros del comité de expertos, están avisando que probablemente no alcance esta semana y que no sea la semana que viene el momento de levantar, teniendo en cuenta que todavía, pese a que hay llegada de vacunas en las últimas horas, no vendrían en los próximos días las que se imaginaban, sobre todo de México. Yo creo que no cumple más nadie. Si el 31 no se levanta el confinamiento, no cumple más nadie ningún tipo de medida de restricción. Jairo. No, yo no creo que la credibilidad del presidente se esté jugando por si la pega o no con que la curva baje para el 31. La credibilidad del presidente en materia de sanitaria es tan débil como la de cualquier líder del mundo que le pregunta a infectólogos qué hacemos con este bicho. O sea, no creo que ahí se juegue la credibilidad del presidente. Creo que sí, el presidente viene perdiendo credibilidad. Pero en dar previsibilidad, en decir, empieza tal fecha, termina el 31. Está claro, cosa ahí que no vos había podés dicho cuestionarle que no lo cumpla. Pero ¿quién puede cumplir algo en materia de coronavirus? Yo sí creo que el presidente viene quemando a velocidad full la credibilidad cuando
por decirlo mal y pronto, se hace el boludo con los vacunados de privilegio, echa a Ginés González García, pero a las 3 semanas le da una entrevista a Berbisky y dice, no, para acá no pasó nada. Ahí quema credibilidad. En los tonos, en esto de estar diciendo en todas las entrevistas y en todos los discursos, yo tenía razón, como si fuera importante que el presidente tenía razón, creo que ahí está mostrando que está desesperado por recuperar credibilidad. Pero yo no le achacaría. El 31 no te bajaron los casos. Vienen los expertos y te dicen, che, hay que guardarse. Ay, lo vas a tener a ver, la mitad de nuestro colega diciendo, no ven que es un mentiroso, que no puede cumplir, no puede dar previsibilidad, Cualquiera no puedes organizarte. Yo creo que pierde credibilidad por un montón de otras cosas. Por la que menos yo le achaco pérdida de credibilidad es por no saber cómo manejar la pandemia. Si vos me decís, explícame por qué te la jugaste con AstraZeneca. Aperturas y cierres más cortos. Aperturas y cierres más cortos. Está bien, pero te das cuenta que todo el mundo está probando, que abren, yo por lo menos lo veo así, que abren, que cierran, que prueban. No creo que para mí la pérdida de credibilidad de Alberto sea por pifiarle con cuándo abrís y cuándo cerrar. Tengo una lista, como te digo, de otros hechos por los cuales Alberto regala credibilidad, no la pierde, la regala. Y lo veo ahí esforzadamente tratando de recuperarla con él, como dicen los Cadillacs, yo te avisé, viste que en todas las entrevistas está diciendo yo te avisé, vos no me escuchaste, como si fuera importante que él tiene razón. Bueno, pero él lo dice, como diciendo no se olviden que mi palabra vale. Hablábamos de las restricciones y si se están cumpliendo también, ¿no? Digo, nada nos termina de venir bien porque si no hay controles es porque no hay controles. Impresionante los controles en la Ciudad de Buenos Aires. Esto hay que decirlo, la Agencia Gubernamental de Control ha estado en todos lados, en Avenida Santa Fe, en Cabildo, en Palermo, digo, han estado trabajando en todos lados. El problema ahora está y fuerte en la Panamericana, en quienes se fueron, ¿no? En estos días, supuestamente con algún tipo de permiso, están tratando de volver y la verdad que hoy la Panamericana ha sido un caos. Está Mauro Gundín en la Panamericana ahora, vamos. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Para vos y para todos. Muy bien, Romina, vos lo decías perfectamente, este punto ha sido el más caótico a lo largo del día. Cuando digo este punto, es donde estamos nosotros aquí en Panamericana, a la altura de Melo, mano hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, a 300, 400 metros de la General Paz, y vos podés observar cómo a esta hora de la noche y en un día feriado, víspera de feriado, y con las restricciones correspondientes, todavía hay un movimiento permanente de autos y los controles se mantienen, lógicamente, si uno lo compara a esta hora con lo que era las 12 del mediodía, las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar con que hay un movimiento mucho menor, pero el movimiento sigue siendo permanente y con una larga cola de vehículos que espera por llegar a este control policial donde estamos nosotros. Mira, son 9 los carriles que de la Panamericana, mano hacia el norte. Lo que están habilitados son 4. 3 para los automóviles particulares y o colectivo de línea. El que vemos a la izquierda, el que está más liberado, es para el personal médico, para las ambulancias y que puedan tener este acceso de manera más sencilla. Pero hasta el momento el control estricto, lo decía vos, el código QR, en muchos casos también se le pide que certifiquen su identidad para corroborar que ese certificado de trabajador Mauro, esencial perdóname, es de la persona que lo está mostrando. Esto es a todos los automóviles, ¿no? Ahí estamos viendo motos también, pero es a todos los automóviles. Esto es para todos los automóviles, esto sí. Lo que pasa a veces es que, no ahora porque te decía, hay un movimiento intenso, pero muy inferior al que se daba por la tarde. Es que en muchos casos, ante la gran cantidad de vehículos, lo que sucedía era, vos mostrabas el código QR con tu celular, pero no te pedían el DNI para agilizar el trámite. Es decir, vos podías presentar el QR, pero no podían certificar que vos eras verdaderamente el que tenía la identidad del código QR que estabas presentando. Ahora eso no pasa, el control es estricto, el control es rígido, el tránsito es permanente, son 3 carriles permanentemente con los efectivos policiales. En cada uno de los carriles hay 3 efectivos policiales que le piden, como te decía, a los vehículos particulares y colectivos de línea el permiso de trabajador esencial. Si esto no pasa, que hasta el momento no ha sucedido, porque ningún automóvil, por lo menos en este punto, ya ha tenido este inconveniente que te voy a mencionar. Si no tienen el permiso y están circulando, se les retiene la licencia,
se le retiene la licencia exactamente, y si a su vez tienen alguna irregularidad con los papeles del vehículo, se le retiene el auto y después tendrán que hacer los trámites correspondientes para recuperarlo. Igual en este momento, yo no sé si las imágenes que estamos viendo son de ahora, digo, ¿estas colas son de ahora? Sí, 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 esto es lo que nosotros estamos viendo es de ahora. A ver, okay. Antes... Pero estamos viendo kilómetros de cola sobre la Panamericana. Nosotros lo que estamos viendo acá también, y llega hasta la General Paz, ¿sí? Durante el día hoy ha sido incluso más importante la demora. De hecho, hay gente que para pasar el control viniendo desde el centro porteño, desde la zona de General Paz, ha tardado 1 hora y media, 1 hora 40 minutos. La demora a esta altura de la noche es menor, pero todavía sigue siendo una demora bastante importante. Y yo reitero, considerando que es feriado, considerando que es las 10 y moneditas de la noche, lo que será esto, si estos controles se mantienen y de esta manera y con esta temática, el miércoles, cuando sea el primer día hábil con estas nuevas restricciones y estos nuevos controles que son estrictos, que son rígidos. Mauro, muchísimas gracias. Ahora lo que dicen, y le comento a mis compañeros y a Víctor también que está con nosotros, lo que dicen desde la provincia de Buenos Aires, además de tener en cuenta la cantidad de accesos que se cerraron, es que esto es disuasivo. Si yo te digo, Jairo o Javi, mañana vamos a Pilar, vas a ver esto y vas a decir no vamos a ningún lado. Digamos que la idea es también un control disuasivo para evitar que mañana, feriado también, si mucha gente se quiere ir, lo va a pensar, me parece 25 veces. Se van a enojar conmigo, pero la pregunta es si vos tenés restricciones, ¿para qué agarrás el auto y salís si no es necesario? Bueno, el éxodo lo tuviste el viernes con la gente que se fue a la costa y ahora le dijeron que por 9 días no pueden volver. Y eso no quedó, eso vamos a tratar de aclararlo antes de que termine el programa, pues no quedó demasiado claro. ¿Qué tenés varados ahora en distintos puntos del país que no pueden volver y que tienen que... Porque el momento de irse podían irse. Claro. Bueno, eso intuyo que con cualquier amparo lo podrán solucionar, pero bueno, la verdad que te fuiste... No entiendo para qué te fui. Vuelvo a esto, digamos. No se enojen conmigo, pero no entiendo para qué se fueron. Víctor, para los que no te conocen, no solamente, digamos, estás al frente de Suter, sino además del PJ en Capital, pero sos muy amigo de Alberto. Sí, me considero amigo de Alberto. No estoy al frente del PJ Capital ya. No estás, está ahora el compañero Mariano Recalde, que está Mariano, está llevando adelante la gestión del partido, sí. Y la verdad que estamos trabajando muy bien conjuntos, todos los que formamos parte del Partido Justicialista, así que por suerte ahora tenemos una nueva conducción que seguramente va a llevar también en los próximos tiempos los procesos electorales de nuestro partido. Ahora, nos escuchabas recién, ¿no? Me parece que las posiciones eran Jairo diciendo, bueno, Alberto Fernández directamente regala credibilidad. Y digo yo que no tengo relación con Alberto, no soy amiga de Alberto. Alberto Fernández no me da entrevistas. O sea, me parece que todas las explicaciones que tengo que dar quedan como cortas. Más creo que no le debo caer demasiado bien. Tengo como esa intuición de que no le termino de caer demasiado bien. Pero a ver, yo digo, no, se está jugando una decisión muy complicada donde puede perder credibilidad. Digo, con el tema de las vacunas, como te decía recién, con el tema de las restricciones y con el tema de si no cumple con el 31, que Javier Calvo está convencido de que no va a cumplir. Quería escuchar. No, en primer lugar, un presidente desde el momento 1 empieza a jugar su credibilidad, sea en un tiempo normal de gobierno o en un tiempo como que estamos viendo que es una pandemia. Este gobierno lleva 18 meses, de los cuales 15 lo pasó en pandemia. Digo, una situación extraordinaria que cuando todos los partidos políticos fueron a las elecciones, ninguno tenía en su carta orgánica, en su propuesta electoral, ¿qué vamos a hacer si hay una pandemia? La pandemia nos llegó, el gobierno tomó medidas que en su momento parecían muy duras, como el tema de la cuarentena, porque hay que diferenciar cuarentena de pandemia. La cuarentena que tuvimos en el primer momento sirvió para que el sistema de salud se pueda refortalecer, que las obras sociales, yo pertenezco a una obra social, pueda tener mejor equipamiento, podamos tener centros de aislamientos. Es un gobierno que empezó tratando de llevar adelante una campaña contra el hambre. Armando una mesa contra el hambre, armando una mesa en contra de la pobreza. Pero termina y de golpe, con la máxima cantidad de muertos prácticamente, que estamos en récord de muertos por millón de habitantes. Ahora voy a llegar a eso, Romina, digamos. Y de golpe le tocó la pandemia. En la pandemia siguió con la tarjeta alimentaria, una tarjeta alimentaria que llega a muchísimos millones de argentinos. Yo lo vivo también de mi rol de llevar adelante una administración en la cual tenemos más de 4.500 trabajadores, digamos. A nosotros lo que tiene que ver la ayuda del ATP, la ayuda de
del Repro, digamos, son ayudas que a los empresarios de muchos sectores ayudó a que podamos seguir adelante con nuestras actividades, con nuestras empresas. Y eso también es importante a la hora de ver la pandemia y a la hora de ver lo que pasó en la Argentina con la cuarentena. Se redujo el impuesto a las ganancias. No nos olvidemos que hace muy pocos meses atrás el Congreso de la Nación sancionó una ley para poder reducir impuestos a las ganancias. Creo que es una medida importante porque la mayoría de los trabajadores que pagábamos impuestos a la ganancia lo pedíamos, lo venimos pidiendo desde el año 2014 aproximadamente. Y cuando hubo un gobierno como el ingeniero Macri que prometió sacarlo, no lo hizo. El gobierno de Alberto Fernández, bueno, pero ahí pierde credibilidad, Alberto. En el Congreso lo pudo hacer. Pero ahí pierde credibilidad, porque le devuelve plata a los que están mejor y levantó el IFE para los que están peor. O sea, cualquiera que lo ve de afuera dice, es cierto que lo venían pidiendo, pero ahí el presidente pone prioridad en los trabajadores que están relativamente mejor cuando levanta el IFE, que ahora se lo piden hasta los propios miembros de la coalición. Vos fijate que no hay una política mejor o peor. La verdad, la situación de pandemia y de cuarentena la están pasando todos los sectores mal. Los empresarios la están pasando mal. Fíjate que el gobierno impulsó, el Parlamento trató el impuesto a las grandes fortunas y hubo más de 300 empresarios que pusieron medida de amparo para no pagar impuesto a las grandes fortunas. Yo acá le digo, acá tengo el listado de los 300 empresarios. Si quieres se los dejo para que también lo tengan ustedes. Sí. Digamos, hay empresarios de todos los sectores. Hasta Carlos Tevez, de su Boca querido. Mi Boca querido. El gobierno implementó un subsidio especial para las escuelas. Y cuando habla de las escuelas, para comprar justamente kit de elementos para prevenir el COVID, no hizo discriminación por distrito electoral. Se lo dio a todas las escuelas. Digo, desde la ciudad de Buenos Aires hasta la última de Jujuy. ¿Cuánto más margen tiene? Porque yo entiendo lo que vos decís. Cualquier presidente, digamos, empieza a dilapidar capital en el momento en que se sienta ante la primera magistratura. Cualquiera. Ahora, ¿cuánto más margen tiene? Pues yo insisto, digo, si el 31 este confinamiento, abrir y cerrar, sigue, no le va a creer nadie más. El presidente de la Nación tiene como un objetivo fundamental desde que empezó la pandemia, que es la salud de los argentinos. Creo que podemos criticarlo de muchas cosas. Cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, regulares, pero siempre ha tenido como eje fundamental y como brújula la salud de los argentinos. Cuidándonos con la cuarentena, reforzando el sistema de salud, tratando de que haya menor circulación, porque sabemos que hasta ahora es la única medida preventiva que podemos llegar a tener, trayendo la mayor cantidad de vacunas que se pueda traer en un contexto internacional donde todo el mundo está carentes de vacunas y donde se discute hoy en Europa no te dejan entrar si tenés una vacuna tal o una vacuna tal. Parece que hay una guerra de las vacunas, digamos, ¿no? Que me parece que no hay que caer en eso, me parece que tenemos que ser lo suficientemente amplios y también transparentes. Yo creo que el gobierno por ahí ha cometido algunos errores. ¿De comunicación? Digo, ¿conoces el tema comunicación también? ¿Tenés un canal, tenés radio? A mí me duele mucho cuando veo a la oposición que critica a un exministro como Ginés González García con que hubo negociados con tal y tal vacuna. La verdad que es una irresponsabilidad. Denuncia, no es la tenemos ahí. A ver, es una denuncia, sino que la propia empresa dice que no hubo ninguna clase de negociado. Lo desmintió Pfizer. ¿Lo tenemos, Pablo, ahí para poder verlo con Víctor? Vamos, dale, lo decía así Patricia Bullrich. No tenemos Pfizer por un negocio lamentable. ¿De quién, Bullrich? Del exministro de Salud de la Nación Argentina. Lamentable negocio, no haber firmado ese contrato. Ahora, pero el negocio tiene que haber sido otro, digamos, haber firmado ese y no haber firmado ese y haber firmado otro. No solamente, no firmar ese porque no había un intermediario argentino en el medio de ese negocio. Lo decía en este programa, después amplió en un canal de noticias colega, directamente dijo que había un negociado porque Pfizer pedía, porque el gobierno argentino no estaba, había pedido una coima que Pfizer no estaba dispuesto a pagar. Rápidamente desde Nueva York Pfizer sacó un comunicado desmintiéndolo. Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás? Digo, porque no es mi tía Lili sentada diciendo, hubo un negociado, porque digo, la principal referente de la oposición como presidenta del PRO diciendo acá hubo un negociado. Me da mucha pena que intente manchar a un gobierno, que intente manchar a una persona tan, por lo menos para mí, respetuosa como Ginés González García. Ginés González García viene del vacunatorio VIP Sí, también, pudo haber tenido errores en errores, pero nadie le puede sacar a él todo lo que ha hecho por el sistema sanitario argentino. Desde la época de Néstor Kirchner, de la época de Duhalde y en la época de Cristina y en la época también de Alberto Fernández. Pero vos entendés lo que significa para los que nos están sí, mirando. Me parece un error. Esa vacuna... Me parece un error dejar eso así nomás. Me parece que lo que Patricia trata... han dado un montón de gente que no se la tenían que dar. Totalmente puedo llegar a... Y coincido seguramente con ustedes con ese tema.
pero me parece que ese error no es un error suficiente para manchar la trayectoria de una personalidad como Ginés, que ha hecho tanto por la salud de todos los argentinos y de la forma que lo ha hecho. Una persona que ha recorrido todo el país, una persona que ha trabajado con los 3 sistemas de salud que tiene la Argentina, de las obras sociales hasta el sector privado, y que nunca fue tachada su conducta en un momento. Equivocó, no lo sé si fue una conducta dolosa o no, digamos, pero con el tema más sensible que hoy estamos transitando los argentinos, sé que quiere hablar. Le dio de comer, nos dio de comer a todos con eso, ¿no? Sí, y el presidente tomó la medida que él creía conveniente. Por ahí uno tampoco puede compartir la medida del presidente, pero yo... ¿No la compartías vos? Yo pienso que yo a Ginés tengo un respeto muy grande. ¿No lo hubieses echado? Yo a Ginés tengo un respeto muy grande y seguramente lo hubiese mantenido en mi equipo. ¿Lo hubieses mantenido? Sí. Yo no soy el presidente, por algo el presidente es presidente y yo soy simplemente... ¿Y usted se vacunó como presidente? Usted está al frente de Osperi, la obra social del... Soy personal esencial, estoy al frente de un sistema de salud, pero no me vacuné. Hubo casos como Moyano, por ejemplo, que sí eligieron vacunarse por estar al frente de la obra social de camioneros. Sí, yo entiendo que nosotros somos trabajadores de edificios, somos personal esencial, y para mí están primero, si tengo la posibilidad de elegir quién se vacuna, que se vacunen los encargados, que son los que están al frente todos los días de la portería, y no yo, que puedo tener alguna medida preventiva por ahí mucho mayor que mis compañeros o compañeras. Me sorprendiste con esto de que hubieses bancado, digamos, a Ginés, teniendo en cuenta que el vacunatorio VIP, la justicia, la doctora Capuchetti, el doctor Tayano todavía no terminan de dilucidar. Me parece que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lamentablemente muchas veces los tiempos de los medios y los tiempos políticos son otros. Pues yo no me gusta cómo se trabajó el caso Ginés, porque tampoco me gustaba cómo se trataban los temas judiciales en la época del macrismo. ¿Cómo se trató el caso Ginés en los medios? Nosotros no, en general digo, porque la verdad es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y la verdad que yo creo que si vos me decís a mí, por lo que yo veo, por lo que uno puede ver de los medios, sí puedo haber cometido un error. Pero eso no tacha ni tiñe la capacidad, ni tiñe todo el trabajo que hizo Ginés en el sistema de salud. ¿No crees que le hizo daño en esto que dice Jairo de regalar? ¿No crees que eso de alguna manera, digamos... ¿De regalar? No, de regalar credibilidad, digamos, que no esmeriló un poco, digamos, lo que significó la campaña y el esfuerzo que tanta gente hizo con la campaña de vacunación, saber que había un vacunatorio VIP. Sí, pero el gobierno está trabajando muy fuerte y muy duro para que la vacuna llegue lo antes posible. Yo no sé si se dimensiona, digamos, ¿no? Porque la verdad que otra cosa que ha hecho el gobierno, y que por ahí vuelvo a repetir, yo no lo hubiese hecho, pero el presidente está ahí, por eso está, porque fue elegido por la gente y tiene una capacidad mucho mayor que la que puede llegar a tener uno. Si uno hoy recorre la ciudad de Buenos Aires y la gente que fue vacunada en la ciudad de Buenos Aires, seguramente reconoce la vacunación a Horacio. Y no se la reconoce a un presidente que tuvo el esfuerzo y la negociación con cada uno de los gobiernos cuando se le cayó un contrato. ¿Vos crees que es más reconocido Horacio en la campaña de vacunación, Horacio Rodríguez Larreta, que Alberto en la ciudad Fernández? de Buenos Aires sí, como en la provincia de Saxel. Y yo creo que hay que reconocer el trabajo y que nadie ha se hecho lo el reconoce a Alberto Fernández. Sí, hay sectores que se lo reconocen y las encuestas marcan que por su grado de credibilidad, por lo que tiene que ver en la imagen que el ciudadano tiene de Alberto, lo ve. Pero la verdad es que por ahí uno hubiese hecho otra campaña con las obras sociales, con el PAMI. Pero la verdad es que la transparencia que se ha manejado Alberto Fernández en cuestiones de vacunación es como en toda su gestión, para mí es algo también muy importante. ¿No se hayan conseguido las vacunas que el gobierno dijo que iba a conseguir? Estamos en un mundo con pandemia. No, pero el gobierno anunció vacunas que no vinieron nunca. Yo creo que están llegando, van a llegar. Yo creo que de acá a fin de año vamos a tener gran parte de la población vacunada. Yo creo que es la única solución inmediata que uno puede llegar a ver. Me parece que también el mundo cambió y espero que ese mundo que haya cambiado, que hoy uno ve los resultados, se puedan plasmar para una mejor calidad de vida de todos nosotros. Vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes para que la vacuna llegue lo antes posible. Víctor, vos tenés muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y parte de lo que fue esta campaña del confinamiento de estos 9 días tuvo que ver con concientizar a los encargados de edificio. ¿Para qué? Porque están convencidos, a partir de Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que los contagios, la gran mayoría de los contagios se dan en espacios cerrados. Este es, ¿cómo era flyer? Flyer, ¿quién quería flyer? El flyer, el volante que se repartía a través de los comuneros a los encargados de edificios, contándoles que a partir del 22 de mayo se refuerzan las medidas de prevención en edificios, se restringe el uso de espacios comunes cubiertos, parrillas, etcétera. Y lo que hacían los comuneros fue recorrer la ciudad pidiéndole a los encargados que de alguna manera sean los responsables de controlar esto y de llamar al 911 en caso de que no se cumpla. Quería preguntarte cómo había caído esto, porque también, como dijiste antes, me gustó la frase que habías dicho antes, eran los buchones del barrio, convertirlos como en los buchones del barrio. Sí. No, la verdad es que lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vos recién decías
la amistad o la comunicación que uno puede llegar a tener con el jefe de gobierno. Creo Pero que eso sos de no los más dialoguistas con él. no invalida mi visión sobre ese gobierno, ni tampoco sobre algunas medidas que se toman. Esta es una medida que es no conocer la ley, digamos, ¿no? Porque el contrato laboral no lo maneja la Ciudad de Buenos Aires, sino lo maneja las paritarias o lo maneja las leyes nacionales. Y en ningún lugar está en las leyes nacionales ni en las paritarias, que nos ponemos de acuerdo las partes, qué tiene que hacer en este aspecto. Por eso me parece que no conocer es simplemente una medida marketinera, una más de las que el gobierno de la ciudad hace, ¿no? A ver, lo podemos ver a Larreta, porque Larreta no lo dio como una cuestión legal, sino verlo y escucharlo, gracias Pablo, pero lo decía como una manera de tratar de convencerlos y de concientizarlos, no de pedirles que lo tenían que hacer si no los multaban, como por ejemplo en Uruguay, sino ver si podían colaborar en este sentido. A ver, lo decía así Larreta. Estamos coordinando con los 40.000 consorcios de la ciudad para poder reforzar las medidas de cuidado y de control. Para eso tenemos 5.000 trabajadores del gobierno de la ciudad que van a recorrer cada uno de los consorcios controlando que se cumplan con las medidas, por ejemplo, de no poder hacer actividades en los gimnasios, en los Zoom, en las parrillas, y también para controlar que no se realicen encuentros sociales en los departamentos. También vamos a apelar a la gente para que nos ayude a controlar. Tienen el 911 donde pueden denunciar si ven una fiesta clandestina, un encuentro de mucha gente, si ven cualquier situación que hoy no se permite. A ver, le está pidiendo colaboración. Sí, está mandando 5.000 supuestos inspectores, no sé si serán colaboradores de la ciudad. Son colaboradores, sí, son comuneros. Colaboradores o comuneros de la ciudad o gente que labura para Horacio, para que vaya a inspeccionar y que vaya a contarle a él cómo funciona un consorcio. Me parece que está bien que lo haga. Pero Ojalá. dijiste una medida marketinera, ¿no crees que puede funcionar? Digo, si el encargado de mi edificio, Alcides, que le mando un beso y que además está transitando el COVID. ¿Tu encargado? Sí. Pero digo, si viene yo estoy en algún espacio público dentro del edificio y me dice acá no puedes estar. No es función del encargado hacer eso. Eso es función, en todo caso, del administrador o el presidente del consorcio. El encargado no es la función de él. Por supuesto pero es el que ve todo el tiempo el si encargado entra gente o no que vive. ha tenido, por eso es personal esencial, digamos, ¿no? Nosotros lamentablemente ya tuvimos más de 200 trabajadores de edificios fallecidos por el COVID, digamos, ¿200? ¿no? 200 trabajadores de edificio. Compañeros nuestros, compañeras nuestras que han pasado su labor reglamentaria. Digamos, el que atiende al jubilado que no puede venir la familia a visitarlo y le deja la bolsa de comida en la puerta, que le hace nexo con el resto de la familia, el que tiene que prestar más atención en limpiar un picaporte para que no se contagie con las manos cualquiera que ingrese, lo hace. El trabajador de edificio o la trabajadora de edificio es solidario, pero de ahí a eso que se transforme como una costumbre o que el trabajador de edificio tiene que ir a contar lo que hacen los vecinos dentro del edificio, es también la voluntad de los vecinos, lo que todos tenemos que tener conciencia. Y yo creo que la mayoría de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires la tiene la conciencia de quedarse en su casa. ¿Pero cayó mal? ¿Alguno te lo planteó, digamos, se llegó a plantear esto? Sí, porque la verdad es que muchas veces quieren dejar la imagen del encargado o de la encargada como que va a contar algo, digamos, ¿no? A alguien, a una autoridad. Y la verdad es que está muy lejos de eso. Nosotros estamos contentos, estamos felices con la tarea que hacemos, sabemos del momento difícil por el cual atraviesa la Argentina y atraviesa, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a estar trabajando como lo venimos haciendo el primer día de la cuarentena. No van a buchonear a nadie. No, nunca fue nuestra actividad esa. Usted, como decía Romina, es un hombre de la comunicación, tiene radio, canal de televisión, Página 12. ¿Se puede hablar de que existe un relato del albertismo? El kirchnerismo tiene su relato, la lucha contra las corporaciones, uno pone, no sé, C5N y ve el relato, el macrismo tiene su relato. Storytelling lo llaman el macrismo. Storytelling, como sea. Pero con Alberto, que un día dice A, otro día dice AB, otro día dice C, sobre el mismo tema. ¿Cómo se construye el relato si es que existe? En primer lugar, los medios de comunicación que acabo de nombrar no son míos particularmente, son de mi organización sindical, digamos. ¿Todos son del sindicato? Todos son del sindicato. El día de mañana no estoy más al frente del sindicato y eso sigue estando en el sindicato. No es que ¿Cuántos medios tiene el sindicato? Y tiene Canal 9, tiene IP, que es un canal de noticias, tiene Página 12, tiene Caras y Caretas, tiene AM750, Aspen, Like... la Corpo. Blackie, Radio. Estamos con Mañeto. Al final vino no me Mañeto. digas eso, por favor. Tampoco. Sí. No, y eso no es, vuelvo a repetir, lo aclaro siempre porque muchas veces se creen que esos medios que están en mi declaración jurada. Digo, no, están en los balances del sindicato
y son los trabajos de edificios los propietarios de esos medios, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no, a ver, la teoría del relato es la construcción de la historia, digamos, ¿no? Alberto Fernández, peronista, es el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, y el peronismo tiene una construcción de una historia que empezó, si quieren, el 17 de octubre del 45, o un poco antes o un poco después, que es parte de un relato histórico. Y el relato histórico que llevó la presidencia de Néstor o de Cristina y lo de Alberto es una continuidad del mismo relato. Las mismas prioridades, las mismas ganas de salir adelante a través del trabajo, eliminar la pobreza a través del trabajo. Pero estas contradicciones de Alberto hacen más difícil, digamos, a ver, ¿querés mostrarlas, Javi? Digo, ya que está Víctor acá por ahí, digo, que pasaron hace nada, 5 minutos, ¿no? Podemos ver. Es decir, hace más difícil una construcción del estilo que tiene tanta cancha, tanto el kirchnerismo como el macrismo, ¿no? En poder construir esto. Sí, podemos ver ayer una entrevista al presidente en CNN en español que decía, primero decía esto. Vi lo que pasó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre corremos detrás de lo que le va pasando a Europa. Lo que le pasa a Europa, al poco tiempo nos pasa a nosotros. Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible, y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Inexorablemente nos iba a llegar. Y entonces, vengo planteando en la Argentina la necesidad de prepararnos para eso. Di un discurso allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto. Bien, y después de esa declaración, Alberto Fernández, minutos después, dice esto otro. En la misma nota. En la misma nota. Porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a algo que ustedes me comentaron al comienzo. Nosotros dimos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto. No preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece. No preveíamos que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de modo que nos atacó. Javi. Bueno, justamente, dice primero que él ya lo veía venir, que veíamos que estaba la segunda ola, que estaba ahí. La segunda ola acá la vimos venir cuando en Europa era invierno, es decir, noviembre, diciembre. Sin embargo, después admite que en el presupuesto no se puso un mango para pandemia. Ni un mango se previó pandemia. Entonces, estas contradicciones son difíciles de manejar para los que después estamos en los medios y tenemos que explicar cómo se explica esto. ¿Pero te parece que puede haber contradicciones en pandemia? Cuando vemos que presidentes de todo el mundo entran en las mismas contradicciones, que cierran, que abren, que hay comercio, que no hay comercio, que hay escuelas, que no hay escuelas. Yo creo ¿Pero que no ponen un mango en el presupuesto? Es que el presupuesto se hizo en base a que esto iba a terminar en algún momento. El 19 de marzo del año pasado, ¿quién decía cuánto iba a durar el COVID en el mundo? ¿Alguno tenía la fecha de vencimiento? Digo, todos preveían, bueno, a mí muchas veces me consultaban, amigos míos, ¿cuándo volvemos a las clases? Y la verdad es que la respuesta era, bueno, calculo que pasado el invierno volvemos todo de nuevo, que el COVID desaparece. Digo, no había una predecibilidad. Y me parece que el presupuesto habla de eso también, de no tener la posibilidad de prevenir, porque no se puede prevenir en COVID, en la época del COVID. Porque hoy en día hablaban ustedes del comienzo de clase el 31 de mayo, ¿no? De mayo. Digo, ¿sabemos si pueden venir las clases el 31 de mayo? No. No nos va a decir, el tiempo no nos va a marcar la cantidad de infectados que tengamos, la cantidad de fallecidos que se tenga. Me parece, y yo salto con un temita que me llama siempre mucho la atención, lamentablemente, que es hablar de la cantidad de muertos o de infectados, digamos, ¿no? Digo, naturalizamos el tema de hoy murieron 400 y pico, 417 dice hoy la placa. Digo, y como que naturalizamos la muerte. Y la verdad que eso me da miedo, porque es un cambio también de paradigma y cultural de cuando nosotros establecemos nuestro discurso. A mí los 417 no es un número. Yo le decía hoy a ustedes que en el transcurso de este año y pico fallecieron casi 204 encargados de edificio. Digo, y son compañeros míos que dejaron una familia, que dejaron a sus hijos, que hay consecuencias económicas, sentimentales. Digo, son 417 hoy solo. No debemos naturalizar ese número como si fuese un número más de la realidad o como si estuviésemos hablando del costo de vida o del dólar. Digamos, es mucho más serio.
Y por eso digo que para el gobierno lo primero es la salud. Porque a nadie le va a explicar una medida más, una medida menos, si está el presupuesto o no está el presupuesto, a esas 417 familias que hoy han perdido un ser querido. Víctor, te agradecemos mucho por estar acá. Le vuelvo a pedir disculpas a Mariano Recalde, que preside el PJ Capital, a quien el otro día llamé en una especie de catarsis delirante, como tenemos todos en medio de la pandemia. Le empecé a gritar como si fuese mi exmarido, le pido 1000 disculpas. Bueno, fue una especie de brote. Recalde lo pide disculpas públicamente, pero además quien preside el PJ Capital. Víctor, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes, Romina. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y vamos a esto de lo que hablaba Víctor Santamaría recién, de estos números que tienen detrás, por supuesto, familias, tienen gente grande, tienen abuelos y lamentablemente también tienen cada vez más jóvenes con esta segunda cepa. Es Vanina Dul quien está del otro lado, es médica especialista en terapia intensiva. Yo la vengo siguiendo hace tiempo en las redes a veces tan tóxicas, pero que te permiten descubrir personas como ella, que está trabajando desde el primer día de la pandemia. Vanina, buenas noches. Hola Romina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, contanos vos cómo lo estás viendo. La verdad que digo, se usa tanto esta frase, ¿no? Desde la primera línea de batalla, pero realmente desde la primera línea de batalla contra el coronavirus. Y lo vivimos de una manera muy dramática, porque realmente la situación es así. Llevamos muchísimos meses trabajando, atendiendo personas que están en un estado muy grave de salud, con una mortalidad muy alta y con un equipo de salud que está exhausto porque es haber trabajado sin parar durante todo este tiempo, con números que, bueno, hasta la semana pasada, hasta ayer en realidad, o sea, venían en ascenso, y la verdad es que, bueno... Ahora, Vanina, contame vos un poco de tu vida para poder humanizar, porque a veces hace falta esto, saber quién está del otro lado. Los vemos en las clínicas, en los hospitales, con las máscaras, con los equipos. Cuando vos decís, trabajamos sin parar, contame vos un día tuyo. Y bueno, yo tengo 2 trabajos, como la mayoría de los intensivistas. ¿Cuánto ganás? ¿Te puedo preguntar cuánto ganás? Sí, alrededor de 100.000 pesos en uno de los trabajos y en otro algo similar. Pero, digamos, son 2 trabajos casi full time de horarios. ¿Vos te levantás a la mañana? Yo me levanto a las 6 de la mañana, lunes, martes de día y sábados a la noche estoy en un hospital público, y el resto de los días estoy coordinando un sanatorio privado, la terapia intensiva, un sanatorio privado con otras personas, por supuesto. Y bueno, y es trabajar, trabajamos en equipo, en terapia intensiva, que eso es lo más lindo que tiene nuestra especialidad. Pero bueno, la verdad es que como la mayoría de los intensivistas, y cuando hablo de intensivistas hablo de médicos, kinesiólogas, enfermeras y enfermeros, la mayoría tenemos más de un trabajo. Yo hago terapia intensiva hace 21 años, hice la residencia en el año del 2000 al 2004 y a partir de ese momento trabajo en terapias intensivas, haciendo docencia, investigación y asistencia. Ahora, Vanina, cuando se habla, digamos, que el personal está exhausto, que no tienen prácticamente descanso, digo, en primera persona, ¿hay un día que vos te tomás, vos sentís ese cansancio? Ahora voy a dejar a mis compañeros, pero digo, ¿lo sentís en el...? O sea, no podés más. No podés más. O sea, realmente estamos en una situación en la cual yo no me permito faltar, porque si yo falto, recargo de una manera a mis compañeros que están exhaustos, que no podemos faltar. Porque somos muy pocos, éramos muy pocos antes de la pandemia y ahora somos menos, porque después de todo esto que pasó, hubo gente que murió. Hubo personas que quedaron realmente muy mal psicológicamente, que están tomando antidepresivos, que están con tratamientos, que les costó volver o que volvieron a un trabajo pero no a 2 o 3, que es lo que la mayoría tiene. Y por otro lado también hay gente que dejó. Entonces somos menos de los que éramos antes para una carga laboral que es el triple de la que era antes, porque la terapia intensiva nunca estuvo a este nivel. Entonces, nosotros habitualmente tenemos pacientes graves, pacientes que no están tan graves y pacientes que por ahí vienen para un control estricto. Ahora solo tenemos pacientes graves. Y cuando hablan del porcentaje de ocupación de terapia intensiva, dicen, bueno, en invierno siempre es el 90%. Sí, pero el 90% ¿de qué denominador? Una cosa son
7.000 camas y otra cosa es tener 12.000 camas atendidas por menos gente o por la misma gente que estaban atendidas las 7.000 camas. Eso es lo que está pasando. Entonces, el personal de salud está exhausto. Hay una crisis en la especialidad que viene de hace muchos años y que, por supuesto, se agudizó con esta pandemia. Vanina, por otro lado, también es la situación emocional a la que nos enfrentamos. Sí. Vanina, en general los médicos o la gente del personal de salud que aparece en los medios no trata con enfermos de COVID. Ya lo sé. No ve un solo enfermo de COVID en el hospital. Ya lo sé. Tenemos la oportunidad con vos de sí estar con alguien que trata a enfermos de COVID y que ha tenido que probablemente informar a su familia que fallece el enfermo de COVID o que se recupera con muchas dificultades. La pregunta es, vos, ¿cómo aguantás? Nosotros estamos muy preparados para esa situación. Somos personas que esta especialidad te lleva a esta situación las personas que ingresan a terapia intensiva ingresan con un riesgo de vida, ingresan con un organismo que está en situación de poder perder la estabilidad y morirse en cualquier momento. Entonces, nuestro trabajo es poder sustraerlos de esa situación, corregir la situación y sacarlos adelante. Por supuesto que esto lamentablemente no es con éxito en el 100% de los casos, sino que hay una mortalidad a la que nosotros estamos habituados y lo que nosotros hacemos es saber que hicimos absolutamente todo lo que estaba por hacer de la mejor manera posible, con la mejor calidad, con la mejor evidencia científica al día de hoy para ofrecerle a esa persona. Cuando las cosas salen mal, bueno, hay distintas situaciones. O sea, una situación es cuando una persona viene sufriendo largamente, otra situación es, no sé, una enfermedad oncológica y otra situación diferente es cuando esto que no sé, está pasando ahora, una enfermedad prevenible. ¿Cómo lo aguantamos? Bueno, hay una parte en la que realmente nos compromete emocionalmente muchísimo. Por supuesto que en el trabajo uno mantiene una distancia emocional porque si no, no podés atender, ni trabajar, ni hacer lo que tenés que hacer correctamente. Pero a mí todas esas historias me conmueven a mí y a todos mis compañeros. Nos conmueven un montón. Y cuando uno viene sufriendo esta situación día a día sin descanso, que es lo que nos está pasando, llega un momento en que salimos a hablar. Y salimos a decir, o sea, bueno, esto son personas, estos números son personas, son historias, Vanina, son historias rotas. Sí. A propósito de esto de salimos a hablar, te pido que le hables a dos públicos, al que tiene que quedarse en la casa y no aguanta y quiere salir o es irresponsable y viola las restricciones, ¿cuál es tu palabra? Y a los dirigentes políticos que están en cualquiera, debatiendo la mayoría para ver cómo se elige el procurador y sacándose los ojos, o si el lawfare o si el asilo en Uruguay. ¿Cómo lo tramita un intensivista cuando escucha eso? ¿Qué les dirías? Mira, primero te agradezco un montón esta pregunta. Es un desafío la respuesta, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno pasa la puerta de la terapia intensiva, todo se ordena en las prioridades. Lo que todos queremos es sobrevivir o tener la posibilidad de sobrevivir con la mejor atención posible. Que nuestra familia esté bien y que si no nos toca sobrevivir, haber tenido aunque sea la oportunidad y que cuiden de los demás. Entonces, a todas las personas lo que les digo es que nadie, la gente que quiere salir, le digo, nadie está exento de una forma grave. Si bien es una minoría los que hacen una forma grave, cuando la prevalencia de la enfermedad, o sea, mucha gente está contagiada, es más alta la chance de que mucha gente venga entonces y tenga esta presentación grave. Nadie está exento. Y si realmente, o sea, hay que dejar de mirarse el ombligo, hay que dejar de sentirse en el centro del mundo y hay que poder tener empatía y compasión y darse cuenta que el otro puedo ser yo, que puede ser una persona que yo quiero, que puede ser el ser más querido y que nadie quiere pasar por esa situación. Por más de que sobren las camas de terapia intensiva, nadie quiere estar ahí. Ahora, Vanina, vos recién contabas la experiencia que tenías, que ya estabas como con la piel bastante curtida, digamos, en lo que es una terapia intensiva. Ahora esta enfermedad tiene, además, digamos, de todas las aristas que vamos aprendiendo, es sumamente dura, es sumamente injusta, porque están muy solos, digamos, quienes están padeciendo y transitando la enfermedad en una terapia intensiva.
¿Qué te pasa a vos frente a eso? Porque también entiendo que con escasos recursos, exhaustos, trabajando tanto, no sé cuánto tiempo hay para la contención. Y intuyo que quienes lo están transitando tienen miedo, están asustados, no pueden ver a sus familiares. Bueno, es que en ese punto nosotros trabajamos en equipo y la terapia intensiva hace muchísimos años tratamos de humanizarla. Hay muchos lugares donde esto está muy humanizado y nosotros lo que hacemos es justamente, como entendemos esa situación, buscar creativamente la forma. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, cuando, no sé, vamos a intubar un paciente, entramos todos, nos presentamos, mucha gente, por ejemplo, se hizo una foto de ellos mismos y se la pegan en el guardapolvo para mostrarles cuál es la cara, que no te ven la cara porque estás con una máscara y nadie te ve la cara. Y hacemos una videollamada y llamamos a la familia, nos presentamos. Yo, por ejemplo, antes lo llamo, le digo si tenemos tiempo, ¿no? Que lo vamos a intubar, le explicamos. Después, dentro de la habitación, lo que le explicamos al paciente es presenciado por la familia para que sepan cómo lo vamos a tratar, el paso a paso de lo que vamos a hacer. Cuando tenemos pacientes en coma farmacológico, o sea, totalmente sedados, nosotros a esas personas, aunque yo sé que están dormidas, les explicamos paso a paso lo que seguimos haciendo con ellos, y después contenemos a la familia. Y también en algunas situaciones, por ejemplo, tuvimos el apoyo, no sé, por lo menos en mi hospital, del grupo de cuidados paliativos, que también se han acercado para ofrecernos el apoyo a la familia, porque a veces no alcanza lo que Vanina, nosotros decimos, y también tener eso. Nos encantaría, si podés, entendemos, digamos, las dificultades, pero la semana que viene poder tenerte acá en el estudio. Te mandamos un abrazo enorme y, como me parece que lo puso perfectamente bien en palabras Javier Calvo, escuchamos a tantos que opinan y a tantos expertos, pero ella está ahí todos los días con quienes tienen que estar transitando esta enfermedad en el peor lugar. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10, ¿no? Mañana a las 10 nos volvemos a encontrar acá en América 24.